Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 233 y se titula Correlación y causalidad. Espero que todos vosotros estéis empezando bien el otoño, si estás en el hemisferio norte, o que ya hayáis dejado el invierno y empecéis la primavera si me oís desde el hemisferio sur. En mi caso concreto, en España, con la ola de calor que ha habido este año y lo mal que lo he estado pasando yo con mi metabolismo sueco, para mí ha sido un alivio que ahora en octubre estén empezando ahora a bajar un poquito las temperaturas. Ya me han dicho algunos compañeros de trabajo que, a ver cuándo empiece el frío, porque aquí puede hacer un frío porque es muy húmedo y se te mete así en el cuerpo y te destempla. La verdad es que no me está preocupando mucho el invierno. Pienso que, con la ropa que traigo de Suecia voy a ir preparado para el invierno. Para mí lo peor ha sido el verano. Así que ahora que ya no hace tanto calor, pues da gusto salir a la calle y la verdad es que estos días son muy buenos por aquí. Pero vamos a empezar con el tema de hoy y os voy a hablar en primera instancia de las espiroquetas. ¿Qué es una espiroqueta? Con este nombre puede parecer que vamos a hablar de un objeto o un elemento de construcción, como una arqueta, una banqueta, pero no. Una espiroqueta es un tipo de bacteria. Un tipo de bacteria como lo pueden ser un coco, un bacilo. Las bacterias se pueden clasificar primariamente por la forma que tienen. Y los cocos son como circulitos, los bacilos pues son alargados y la espiroqueta también tiene una forma particular que los separa de otras formas de bacteria más frecuentes o más conocidas. Para el ser humano o para la patología del ser humano hay dos especies de espiroquetas clásicas que se conocen bien. Los de las especies del tipo Borrelia, quizás las más famosas. Un tipo de Borrelia, principalmente la Borrelia burgdorferi, causa la enfermedad de Lyme, una enfermedad neurológica relativamente frecuente, a veces difícil de diagnosticar, que da muchos síntomas neurológicos, incluidos en el ojo. Pero hoy voy a hablar del otro tipo de espiroqueta, que es la leptospira. Este tipo de bacteria, este tipo de espiroqueta, produce también un espectro de enfermedades en el ser humano que se llaman leptospirosis. Las leptospirosis producen enfermedades generales sistémicas, o sea que pueden afectar a múltiples órganos del cuerpo una vez entran en el cuerpo, y de forma característica pueden dar enfermedades también en los ojos. Pueden producir ojos rojos o pueden producir que los ojos se tintan de amarillo, lo que se llama ictericia, pueden producir inflamaciones más severas dentro del ojo. Aunque la verdad es que los síntomas o las manifestaciones en el ojo son las menos importantes, pueden producir otras afectaciones más graves, incluso puede ser mortal, con lo cual no es una enfermedad poco importante o banal, sino que hay que diagnosticarla y tratarla a tiempo porque puede ser grave y puede tener mortalidad incluso en países desarrollados. La leptospirosis puede tener que ver con nuestras medidas de higiene y cómo limpiamos las cosas, porque se pueden transmitir desde la orina de otros animales, concretamente desde roedores. Esto se llama zoonosis, que es una infección que se transmite de animales a humanos. Entonces, la orina de los roedores, como ratas por ejemplo, contienen esta bacteria y si nosotros consumimos o tragamos o nuestra boca entra en contacto con un elemento o un objeto donde previamente ha orinado una rata, podemos sufrir una leptospirosis. Y diremos, la gente no va chupando el suelo de sitios sucios. Ya, una forma característica de que un humano pueda contraer leptospirosis en nuestro medio, ¿no? Un medio, vamos a decir, desarrollado, es que las latas de refrescos y las latas de Coca-Cola se guarden en almacenes y a veces en esos almacenes pueden vivir ratas. Las ratas pueden orinar y esa orina puede acabar en las latas. Evidentemente las latas están bien cerradas y esa orina de rata no llega a entrar dentro del refresco, pero sí que se queda en la superficie superior donde luego lo vamos a abrir, donde luego vamos a apoyar los labios para beber la lata o si la lata la servimos en un vaso o en una jarra, luego el líquido va a entrar en contacto con esa parte de metal que estaba por fuera. Y esta bacteria resiste bien la desecación. No simplemente cuando la orina se queda seca, toda esa zona se deshidrata y la bacteria se muere. Pues no, esta leptospira
esta bacteria resiste bien a la desecación y se puede tirar ahí viva o en estado, digamos, de hibernación hasta que recibe nuevamente agua, humedad o entra en contacto con el cuerpo humano y entonces se activa y puede producir la enfermedad. Esto igual a algunas personas os resulta novedoso y espantoso, pero es posible que algunos de vosotros ya lo sepáis o algo hayáis oído, aunque no sepáis todos estos detalles más técnicos, sepáis que, que hay que limpiar bien las latas antes de consumirlas. Y no son pocas las personas que cuando le dan una lata de lo que sea, de refresco o de lo que sea, la limpia. Bueno, pues han hecho un estudio interesante de personas y sus costumbres a la hora de limpiar estas latas antes de consumirlas. Hay personas que no las limpian en absoluto, otras personas que la limpian con su ropa, es decir, pues con el borde de la camiseta o de la camisa, pues lo frotan un poquito justo en esa zona y ya está. Otras personas que lo limpian, pero un poco mejor, con una servilleta limpia, lo frotan bien y lo limpian mejor. Y otras que ya un poco del top, que utilizan alcohol, una solución de alcohol con una servilleta o con un paño, y entonces lo limpian con alcohol. Han visto los resultados de la limpieza y cuántos microorganismos quedan en esa superficie metálica que van a estar en contacto con nosotros directo o indirectamente, o sea, que esos gérmenes nos los vamos a beber. Y efectivamente el que no limpia pues se come todo lo que hay ahí. Y ahí, aparte de la leptospira, que es un poco el bicho o la bacteria que os he explicado, también hay muchos hongos y puede haber otras muchas bacterias patógenas que pueden causar enfermedad y problemas en nuestro tracto digestivo general, que igual no son tan fashion o tan especiales como la leptospira, ¿no? Que la leptospirosis que os he explicado es una enfermedad como más característica, pero puedes tener cepas de estreptococos, estafilococos, el Escherichia coli, que es muy frecuente, que es una enfermedad que produce diarreas y cuadros digestivos, etc. Bueno, pues efectivamente en ese tipo de superficie metálica suele haber muchos de estos gérmenes y el que no limpia pues se los come todo. El que lo limpia con su propia ropa disminuye la carga de estos gérmenes, pero la variedad de gérmenes patógenos que quedan sigue siendo alta y en un número suficiente como para causar infección o inoculación. Ya la cosa mejora si utilizamos una servilleta limpia, se frota con una servilleta limpia, lo baja significativamente en cantidad y en número y ya pues cumple un papel protector más importante, y ya el que lo limpia con alcohol pues ya efectivamente lo deja, no vamos a decir estéril del todo, pero realmente limpio, y el riesgo de contraer una infección por este tipo de gérmenes se reduce muchísimo. No voy a decir que baje a cero, pero se reduce drásticamente. Me hubiera gustado que en estos estudios, además de que según el método de limpieza luego se han hecho cultivos y se han visto cuántos gérmenes y cuánta variedad de gérmenes han quedado después de los diferentes métodos de limpieza, me hubiera gustado que se hubieran hecho un seguimiento de las personas que hacen esto. Es decir, que espontáneamente las personas que de forma espontánea limpian este tipo de latas con los diferentes métodos que ellos quieran, ¿no? Que ellos salgan desde los totalmente despreocupados o que no saben de cómo va esto, que no limpian en absoluto, hasta los más mentalizados y estrictos con esta limpieza, y cómo les va en un futuro o en el pasado, es decir, hacer un estudio largo y investigar, por ejemplo, esas personas, si se les hiciera cultivos de las bacterias y los gérmenes que tienen en la boca, quién tiene más, quién tiene menos, o si padecen más infecciones a lo largo de su vida. Esos datos no los tenemos, pero vamos a especular. Vamos a suponer que esas personas tienen una salud bucal o salud bucodental diferente, y encontramos que las personas que toman mejores y más eficaces medidas de higiene cuando beben este tipo de latas tienen mejor salud dental, tienen menos gérmenes y los gérmenes son menos patógenos y tienen menos riesgo de infecciones en dientes, encías y garganta. Si esto fuera verdad, que es una especulación, estamos simplemente hipotetizando, pero yo creo que es una especulación razonable, pues si esto fuera verdad, tendríamos que estudiar el papel de las espiroquetas y de otras bacterias que efectivamente nos bebemos o no nos bebemos cuando consumimos esas latas, y qué hacen esas bacterias o esos gérmenes en general, no ya que nos infecten en mayor o menor medida, sino que cómo interactúan con la flora que tenemos en nuestra boca. Si la alteran mucho, si colonizan de una manera o de otra,
para que explicara esos hipotéticos resultados, que luego tenemos una boca más séptica, una boca con mayores gérmenes y con mayor riesgo para nosotros. Y esperaríamos encontrar una explicación de esos gérmenes que nos estamos consumiendo si no limpiamos bien esas latas de refresco, esas latas de cerveza, que explicarían los resultados de que tenemos una boca peor por no tener esa buena medida de higiene cuando utilizamos esas latas. Todo esto que he explicado parece un pensamiento lógico y, sin embargo, hay un fallo en esta lógica que acabo de explicar. Este fallo de esta lógica puede ser poco importante en este detalle de salud que no es tan relevante en comparación con otras cosas, aunque bueno, tener una infección por espiricoides puede ser una cosa importante, pero vamos a hablar de temas de salud más prevalentes en la población. Y es que este fallo en el razonamiento puede ser mucho más importante y puede tener consecuencias a mucha más gente. Vamos a hablar de la vitamina D. Cada vez más personas toman vitamina D, cada vez más personas son conscientes de lo que supone la hipovitaminosis D, de tener poca vitamina D en sangre. Cada vez se prescriben y se recomiendan más suplementos de vitamina D en la dieta, que te tomes pastillas que te suplementen de vitamina D porque tienes la vitamina D baja. Y se ha encontrado también que se han ido subiendo lo que se llama niveles de normalidad. Antes se consideraba hipovitaminosis, es decir, tener muy poca vitamina, en este caso vitamina D, a partir de un nivel. Y ese nivel se ha elevado, de tal forma que personas que antes se consideraban que tienen niveles normales, ahora se considera que tienen niveles bajos. Y personas que antes no se pensaba que había que suplementar con vitamina D, ahora sí. Esto es una moda y es una cosa que están haciendo los médicos un poco así, porque quieren. Pues realmente hay una base científica o una base de información que hace pensar que esta subida de niveles de lo que se consideraba normal o normal tiene sentido hacerlo. Y si ahora resulta que un porcentaje importante de la población, en plan 10, 20 o incluso 30% de la población, ahora se considera que está por debajo del nivel deseable de salud, veremos que no es que sea un invento total, sino que hay una base por detrás. ¿Y eso por qué? Bueno, porque se han ido haciendo estudios que relacionan la vitamina D con una serie de enfermedades. Otras que antes no se conocían, porque la vitamina D, que esa es la vitamina típica que lo podemos tomar en muchos alimentos, pero también la podemos sintetizar nosotros a partir de una molécula precursora con la luz del sol, y cuando exponemos nuestra piel a la luz del sol generamos vitamina D, lo cual pues está bien. Pues a pesar de eso, incluso en países soleados, también hay déficits importantes de vitamina D, y aparte de recomendar a la gente que salga y le dé el sol y pase y todo eso, se suplementa porque a veces simplemente salir al sol no es suficiente. ¿Y por qué suplementar? ¿Y por qué queremos elevar esos niveles? Porque unos niveles que antes nos parecían antes normales no nos parecen. Bueno, pues la vitamina D tradicionalmente se ha relacionado con nuestros huesos. Los depósitos de calcio y fosfato y magnesio y los diferentes minerales que forman parte de nuestros huesos se depositan gracias a la vitamina D. Es un proceso complejo, pero en estos procesos de creación y destrucción de hueso, lo que es la creación y fortalecimiento de los huesos y mantener unos huesos sanos con una buena densidad, necesita vitamina D. Lo que pasa es que la vitamina D, aunque ese es el papel quizás fundamental o tradicionalmente mejor conocido, y la falta de vitamina D es lo que se llama osteomalacia, y efectivamente es debilidad de los huesos. Osteomalacia significa eso, que los huesos se hacen más débiles, y en niños se llama raquitismo, que es también el desarrollo óseo no se produce bien durante el crecimiento. Ese es quizás el efecto más clásico, más importante, pero es que la vitamina D interviene en muchísimas reacciones químicas y procesos biológicos en el cuerpo. Y ya esto es lo importante, se ha relacionado estadísticamente, ha encontrado una relación muy clara entre diferentes tipos de enfermedades, desde cardiovasculares hasta aparición de cáncer, con niveles bajos de vitamina D. O sea que personas con muchos tipos de enfermedades muy diferentes tienen la vitamina D baja. Habida cuenta que efectivamente, como he dicho, la vitamina D interviene en muchos tipos de reacciones químicas y rutas biológicas. Entonces, ¿qué queremos? Mejorar la salud de la población. Si encontramos que cuando baja la vitamina D por debajo de esta dosis, pues cada
5 miligramos por decilitro, cada numerito que vemos en la analítica, se asocia con un riesgo de un 1 o un 2% de padecer este tipo de cáncer, o un porcentaje de padecer un ictus, un derrame cerebral, o un porcentaje de padecer un infarto de corazón, por ejemplo. Es lógico que queramos subir estos niveles para huir de estos riesgos, porque efectivamente vemos un riesgo asociado. Entonces vemos que automáticamente una persona que tiene estos niveles de vitamina D baja, que ahora no consideramos baja, pero aunque antes no era bajo, ya automáticamente eso te hace que tengas más riesgo de esta serie de enfermedades. Con lo cual, pues los médicos, con esta información que es bastante fiable, te dicen, no, pues venga, vamos a suplementar de vitamina D, aunque no tengas síntomas, aunque no tengas problemas de huesos, porque queremos reducir tu riesgo de padecer un infarto, de padecer un cáncer, padecer un derrame cerebral, etc. Este es el razonamiento que lleva a miles y miles de personas a tomar suplementos de vitamina D y médicos, y otros sanitarios a recomendarlo, y hay recomendaciones internacionales que están hablando de eso. Y este es el mismo razonamiento que hemos dicho antes con lo de la lata y las espiroquetas, ¿no? Estamos hablando de factores de riesgo de enfermedades y, cómo prevenir esas enfermedades. Pues este razonamiento está mal. Y está mal, lo estamos viendo, que después de tantos años de estar suplementando con vitamina D, nos damos cuenta que en la población, en el grupo de personas que estamos dando suplementos con vitamina D, comparado con esas mismas personas que no les suplementamos, esa prevención de enfermedades, esa reducción de riesgo de cáncer y de problemas cardiovasculares y de una serie de enfermedades, no lo estamos consiguiendo bien. Y sin embargo, los datos de los que partimos son sólidos y cada vez más sólidos. Pero nuestra intervención, el aportar vitamina D, no está funcionando. ¿Qué está pasando aquí? La correlación está clara. Hay una correlación entre vitamina D y salud. Y concretamente, niveles bajos de vitamina D, niveles que antes no se consideraban bajos, pero que efectivamente, cuando miramos los datos, son bajos con respecto a la salud, niveles menores de vitamina D se correlacionan con baja salud y diversas enfermedades. Hemos establecido una correlación estadística. El problema es que hemos establecido causalidad. Y lo hemos establecido porque sabemos que la vitamina D interviene en la biología, en multitud de procesos biológicos que pueden tener que ver con lesiones cardiovasculares, con cáncer, con demencia, etc. En muchísimos de esos procesos biológicos interviene la vitamina D. Entendemos que si hay falta de vitamina D, esos procesos biológicos, esas reacciones químicas que nos tendrían que mantener en un estado de salud, no se producen perfectamente, y ese déficit en esas reacciones químicas, en esos procesos biológicos, en esas rutas metabólicas, son lo que producen el estado de enfermedad. Y esto lo sabemos porque conocemos cómo funciona la vitamina D. Y cuando falta la vitamina D, esas rutas bioquímicas, esas rutas metabólicas fallan. Por lo tanto, nuestro conocimiento de cómo funciona la vitamina D nos hace entender, nos hace atribuir la causalidad a esa correlación. Sabemos que es una vitamina y entonces es un elemento químico que necesitamos para tener salud. Y como hemos encontrado que niveles bajos de esa vitamina se asocia a mala salud, a enfermedades, entendemos que precisamente es la falta de vitamina D la que está causando, o por lo menos es uno de los factores causantes de estas enfermedades. Y entendemos que si aportamos la vitamina D, va a mejorar nuestro estado de salud. Y sin embargo, falla este razonamiento. Pues ¿qué es lo que pasa? Que estamos atribuyendo causalidad sin que los estudios hayan demostrado esa causalidad. Los estudios modernos. Los estudios clásicos de la osteomalacia y el raquitismo, sí. Personas que tienen osteomalacia y raquitismo, las personas que tienen problemas en los huesos, cuando les aportas vitamina D, mejoran y se recuperan. Sin embargo, para este tipo de enfermedades modernas y más importantes en nuestro medio, estas enfermedades que no estamos consiguiendo controlar bien, las enfermedades modernas, no funciona, y es que hemos atribuido erróneamente la causalidad. Aunque efectivamente la vitamina D interviene en tantos procesos y sí que puede causar su falta a algunas enfermedades, no todas las enfermedades
relacionadas con la vitamina D baja están causadas por la vitamina D baja. ¿Cómo es esto posible? Parece un contrasentido y por eso todavía seguimos miles de personas, miles de médicos, miles de pacientes tomando suplementos de vitamina D porque los umbrales que ahora se consideran normales se han subido artificialmente y sin una razón real. Poco a poco se va esclareciendo el tema y que la vitamina D, su falta puede causar una serie de problemas. Pero la vitamina D también es un marcador secundario de salud. No es que las personas con vitamina D baja, esa vitamina D baja cause la enfermedad. No, es que las personas que tienen un estado de salud peor sintetizan y producen menos vitamina D. O sea, la vitamina D baja es una consecuencia de estar enfermo, pero no una causa de estar enfermo. Digamos que es un marcador biológico, pero no es un factor causante. Existe una correlación, eso es innegable, pero esa correlación no es causal. Ambos elementos, mal estado de salud y esta vitamina baja, están relacionados, pero no es la falta de vitamina la que causa enfermedad, es la enfermedad la que causa que esta vitamina esté a niveles bajos en sangre. Y esto es útil, por supuesto, es un marcador biológico de enfermedad inespecífico, pero es algo que nos puede alertar cuando nos hacen análisis de rutina. Decimos, uy, tienes la vitamina D baja, ojo, sin explicación lógica, es decir, comes bien, tienes una dieta equilibrada y te da el sol, con lo cual tú podrías estar produciendo niveles normales de vitamina D y sin embargo los tienes bajos. Puede ser un indicio de que tienes alguna enfermedad o puedes padecer enfermedad. Bueno, pues entonces te pones a ello. Sí que es cierto que es bastante inespecífico, pero bueno, puede ser útil para los médicos el tener este dato. Pero este problema no se va a solucionar dando vitamina D. Y esta es la diferencia importante entre correlación y causalidad. En los estudios científicos podemos encontrar muchas correlaciones, pero el paso de convertir esa correlación en causalidad, ¿cuál de estos elementos causa el otro? La correlación está hablando de que dos elementos, dos aspectos a estudio están relacionados. En este caso, un nivel de vitamina y un estado de salud de enfermedad. Cuanto más salud, más vitamina y viceversa. Pero los estudios, cuando es de este tipo de diseño, no te están diciendo cuál es la causa. Y para eso hace falta un conocimiento previo, que en este caso era erróneo, porque hemos dado por supuesto que la vitamina D, pues como causa el raquitismo y la osteomalacia, la falta de ella también causa lo demás. Entonces ha sido un fallo de razonamiento. No podemos dar por supuesto nada y tenemos que buscar estudios de causalidad. Y si cuando hacemos esos estudios correctamente, es decir, cuando probamos a introducir la vitamina y no mejora, no conseguimos los resultados de salud esperados, tenemos que pensar que no es un factor causal, que hay un factor de confusión en medio o que directamente estamos confundiendo causa con consecuencia. Esto es muy importante que lo entendamos porque esto ocurre en muchos niveles en la vida. He puesto un ejemplo a nivel médico que es importante porque muchas personas se están tomando vitamina D sin ningún fundamento, pero fuera del ámbito médico, fuera del ámbito científico, esto nos pasa mucho. Cuando encontramos una relación entre dos cosas, cuando ocurre esto, se asocia a esto otro, automáticamente ya nosotros estimamos la relación de causalidad y muchas veces fallamos en ese tipo de relación. Y entonces llegamos a conclusiones erróneas y sin embargo pensamos que nuestra lógica es impecable. Puede haber una fuerte correlación y no funcionar lo que queremos hacer porque no es la causa la que nosotros pensamos. O es al revés, o es una cosa inversa, o hay un factor de confusión entre medio. Y por cierto, volviendo un poquito al comienzo, a esta hipótesis que he dicho, el que no limpia bien estas latas de bebidas, lo de las bacterias, concretamente la espiroqueta, y he postulado, probablemente los que tienen más higiene en ese sentido, limpian mejor las latas, pues tendrá menos bacterias y menos patógenas en la boca y tendrá mejor salud bucodental. Lo he hipotetizado porque el estudio no dice eso, pero si fuera que sí, que no me sorprendería, no va a ser muy probablemente por lo de las latas. Y sí, puede haber gérmenes y tal, os recomiendo que lo limpiéis, la espiroqueta puede ser una cosa muy grave,
Os voy a decir, en mi vida profesional, como la leptospirosis, como decía, produce problemas oculares muy interesantes, muy característicos, bueno, pues en mi vida profesional he visto 0 casos de leptospirosis. Es una enfermedad típica, muy interesante, muy característica, que cae en los exámenes de oftalmología, que se cae en los exámenes de medicina, típico en el examen MIR. Pues la leptospirosis produce ojos rojos y no sé qué, aunque no es una enfermedad de los ojos, es una enfermedad sistémica. Bueno, pues la leptospirosis es muy poco frecuente en nuestro medio. Y lo mismo, ¿cuántas veces vemos infecciones graves o procesos digestivos importantes por este tipo de infecciones, por las bacterias que entran por latas? Pues no muchas, la verdad. Y está bien hacer esa higiene y hacer esa limpieza de latas, pero a lo que vengo es que si encontramos una diferencia entre grupos de personas, muy probablemente las personas que limpian muy bien estas latas antes de consumirlas, posiblemente, como digo, tendrán mejor salud bucodental y tendrán menos bacterias en su boca. ¿Por qué? ¿Por limpiar mejor la lata? No. Porque esas personas que son tan cuidadosas con la higiene con las latas probablemente se limpien los dientes todos los días y se limpiarán varias veces al día y tendrán cuidado con limpiarse bien los dientes y realizar otras medidas de higiene. Esto sería un factor de confusión. Y las personas que, aun sabiendo, porque si no lo sabes, no lo sabes, aun sabiendo que pueden haber bacterias en esa superficie, que donde se guardan las latas en la cadena de suministro pasan por muchos almacenes y pueden estar en contacto con orina de ratas y les da exactamente igual y van a beber de esa lata sin ningún problema y no les va a preocupar nada, posiblemente tampoco sean tan estrictos con su higiene bucal a la hora de lavarse los dientes, el número de veces al día es suficiente y estar en el número de minutos correcto y limpiarse bien la boca por todos los lados. Esto sería un factor de confusión. Con lo cual, si esta hipótesis, que ya digo que me lo he inventado, fuera cierto, no es que las leptospirosis o las bacterias que hay en las latas produzcan directamente una peor salud bucal. No. Es esas personas que se cuidan de limpiar bien las latas también cuidan mejor su boca, estadísticamente y probablemente. Entonces es muy importante pensar siempre en factores de confusión. O sea que, sea porque estamos invirtiendo la causalidad o porque hay un factor de confusión en medio, cuando encontramos una correlación entre dos factores, cuando A se asocia a B, no significa que A produzca B, ni siquiera que B produzca A. A veces hay un factor C que es el que está relacionado entre ambos y entonces si tú modificas A, no vas a producir ninguna modificación en B, aunque lo puedas suponer de la asociación que has encontrado. Muy importante que afinemos nuestra lógica en nuestra vida habitual, no solo a niveles de salud, sino esto lo podemos aplicar a sociedad, a política, a todo. Cuando sacamos conclusiones rápidas, porque encontramos asociaciones rápidas entre diferentes factores, tenemos que encontrar que una asociación no se asocia a causalidad. Este es un sesgo fundamental y una falacia fundamental de razonamiento. Y además es que caemos muchísimo. Caemos a nivel sanitario y de salud, pero caemos en todos los sentidos. ¿Y tú? ¿Se te ocurren más ejemplos de problemas de correlación y causalidad, ya fuera del ámbito sanitario? ¿Se te ocurren ejemplos de este tipo de falacias o este tipo de errores que cometemos todos en el día a día? Estaría encantado de oír tus comentarios y tus ejemplos sobre correlación, causalidad. Espero que esto te haya servido para meditar, razonar y cuestionar algunas de las conclusiones a las que llegamos, porque ya digo, en este error, en esta falacia, caemos todos, es muy fácil caer. Estaría encantado de oír tus opiniones y tus ejemplos. Y también podemos comentar si limpias o no limpias las latas de refrescos y de bebidas y si después de oír este episodio te vas a poner a limpiarlas. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.